Ok, hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que es mi propuesta para tesis de grado de maestría. Y este trabajo lo voy a realizar con el doctor Carlos Alberto Reyes García. Originalmente no tenía pensado realizar este tema de tesis, sino orientarme hacia una parte de biomédicas, que es la parte de biofotónica, dado que soy físico, ¿verdad? Pero por algunos motivos que, caminos de la vida, me han llevado a realizar este trabajo, ¿no? Entonces, eh, para esto, pues primero les voy a hablar un poquito sobre qué es el lupus, cómo se diagnostica, más o menos cuánto ha costado estos diagnósticos, sus tratamientos, y de allí, pues, ver qué se ha hecho por mejorar este tipo de diagnóstico, qué trabajos se han realizado, qué es lo que yo pretendo hacer y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, el lupus se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es cuando nuestro cuerpo tiene ciertos agentes encargados de proteger a este mismo. Entonces, cuando llega un agente externo, este se encarga de combatirlo y ya, ¿sí? Pero en ocasiones este mismo sistema, que es el sistema inmune, se confunde y termina atacando a partes que sí nos ayudan, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, se le denomina enfermedad autoinmune. La característica principal de lupus en la mayoría de los pacientes es que se presenta una forma de chapitas alrededor de las mejillas y la nariz, ¿sí? A esto se le conoce como un eritema malar o un rash malar, ¿vale? Pero lo que he encontrado en la literatura es que solamente la mitad, aproximadamente, esto varía entre países, que solamente la mitad de los pacientes presentan este tipo de marcas, ¿vale? Y pues no se conoce con certeza el origen de esta enfermedad y tampoco tengo entendido que hay una cura, más solo hay tratamientos, ¿vale? El detalle con esta enfermedad es que es muy engañosa porque tiende a confundirse con otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los niños, eh, cuando sale este tipo de rash malar, lo que sucede es que lo tienden a confundir con el parvovirus, el B19, porque el parvovirus B19 también causa ese tipo de manchitas, ¿vale? Y pues, dependiendo de las organizaciones, etiquetan a distintos tipos de lupus, pero pues yo lo he puesto así, ¿no? Que hay 4. Uno de los más interesantes para mí es el cutáneo, que luego se divide en 2, ¿sí? Es el discoide y el cutáneo agudo. Y esto se caracteriza por tener una reacción muy agresiva cuando nos exponemos ante el sol, ¿sí? Esto nos causa erupciones muy feas y pues ya los pacientes las personas que padecen lupus, pues no pueden salir a solearse, ¿vale? El que yo me interesa de momento, al que a mí me interesa de momento estudiar es el eritematoso sistémico. También es la principal característica es este rash malar. También nos da mucho cansancio y pues también se han encontrado casos clínicos con depresión. Lo de la depresión yo creo que se puede explicar desde el punto de vista de la producción de la vitamina D, que es que nosotros para tener vitamina D necesitamos pues, estar expuestos al sol, ¿sí? Otro tipo de lupus es el inducido por medicamentos. Resulta que hay medicamentos que cuando nosotros los ingerimos nos causan ciertas reacciones que emulan al lupus. Entonces, pues se quita nada más cuando suspendemos la medicación. Y bueno, está el neonatal. En el neonatal, afecta más o menos también a la mitad de los bebés que son hijos de madres con lupus. El detalle con es que al tener este tipo de lupus, los bebés disponen de 6 meses aproximadamente para ser tratados a tiempo y evitar un bloqueo cardíaco. Pasado ese tiempo, pues ya va a ser necesario colocar un marcapasos. También en la literatura he encontrado que aquí en México, el lupus, se ha encontrado que por cada paciente hombre hay 10 mujeres. Y bueno, para el diagnóstico, pues tenemos que
varía entre países, ¿no? Cada país tiene sus propios criterios de diagnóstico, sus propios criterios de evaluación para las pruebas que van a realizar. Y aquí en México, hasta el año pasado, pues, estaba regido, hasta he leído, que nos regíamos por los criterios de ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología. Aunque les comento que el año pasado pues, salió el criterio de EULAR ACR 2019, ya planteando nuevos métodos para diagnosticar lupus. Entonces, ante esto, el Centro de Epidemiología de CDMX, que se encarga de checar este tipo de padecimientos y todo eso, realizó un censo y encontró que más o menos 1,5 millones de personas en México, más bien mexicanos, tenían lupus eritematoso sistémico. Y le pusieron una cota superior. ¿Por qué? Porque hay personas de escasos recursos que no tienen acceso a realizarse estas pruebas de diagnóstico. Ahora, ¿por qué hay personas que no se hacen estos estudios para saber si tienen lupus o no? Esto se debe al costo, como les había comentado, ¿no? Al principio creí que no era tan cierto esto, así que me di a la tarea de buscar a través de algunos laboratorios, como el Laboratorio Médico Polanco. Hace unos meses atrás busqué cotizaciones de algunos exámenes que se requieren para el diagnóstico de lupus. Estos son algunos exámenes, no son todos, porque para diagnosticar pues sí se requiere de una amplia gama de estas pruebas, ¿vale? Y bueno, si se dan cuenta, pues sí es algo caro, ¿no? Bueno, de mi punto de vista, como persona mexicana promedio, pues tenemos un ingreso mensual de aproximadamente 8,000 pesos, ¿no? Y si somos padres de familia y todo eso, pues obviamente pues, reunir 5,000, 2,000 pesos sí cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y bueno, para verificar esto, pues me di a la tarea de checar cuánto costaba tratarse. Y resulta que unas chicas de Colombia encontraron que pues, los precios en Colombia para el tratamiento son muy similares a los que hay aquí en México. Y esto lo podemos verificar a través de Agencia EFE, que nos publicó una nota allí sobre este tipo de precios, ¿no? Hace 2, 3 años. Y bueno, si partimos el costo, que más o menos anda en 152,000, dependiendo de tu seguro también, ¿no? Si partimos este costo en los 12 meses, pues resulta que son aproximadamente 12,500 pesos más o menos. Entonces me remonté un poquito a los periódicos como El Economista, que publicó hace 2 años esta imagen, ¿no? Y nos dice que de acuerdo al INEGI, más o menos entre 4 y 5 personas por cada 100 aquí en México, pues gana arriba de 13,254. Entonces, si comparamos precios, una persona con lupus para tratarse, pues se le va todo el sueldo. Pues ya no le queda mucho tiempo, no le queda mucho ingreso para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es un detalle. Por esto, se estuvo promulgando hasta el Senado, sí, ante el Senado, para que a través de un diputado que era Ricardo Suárez Flores, me parece, pues se promoviera que la declaración de lupus como una enfermedad causante de gastos catastróficos. Pues, y pues tiene razón, ¿no? O sea, si nos damos cuenta la cantidad de gasto que implica el diagnóstico y el tratamiento, pues sí, tuvieron razón en hacerlo y a través de una legislación, pues promovieron a Salubridad que iniciara nuevos estudios sobre LES. De hecho, en este documento citaron a Salubridad para estudiar lupus en general con un énfasis en LES. ¿Por qué? Porque, pues, como les comentaba, la mayoría de los pacientes son de LES. ¿Sí? Claro que hay otras variaciones y estas van a ser necesarias a futuro. Entonces, pues se encontró una necesidad, ¿no? Se requiere que busquemos algunos nuevos métodos, algunas nuevas formas de evaluar estos diagnósticos para disminuir los costos y así más personas puedan tener acceso. Entonces, yo veo dos opciones aquí.
¿sí? La primera es que debe estar contenida la menor cantidad de pruebas. ¿Esto qué implica? Que si tú tienes 5 pruebas y una es más o menos cara, pero con esta prueba, pues ya nada más te ayuda a diagnosticar esta enfermedad y tienes otras 4 que son baratas, pero estas no te ayudan, pues te vas por la única prueba, que aunque sea medio cara, pues te va a ayudar, ¿no? Y la otra opción es que estas sean por los análisis más económicos, ¿no? Podrías tener una prueba, pero es muy cara, entonces pues no te va a servir de mucho porque no vas a tener acceso a ella. Entonces puedes hacerte unas 5 pruebas que son que la suma de los precios de estas pues no le van a llegar ni siquiera al precio de la cara y pues estas también te ayudarían al diagnóstico, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones que yo veo aquí en este problema, ¿no? Y bueno, aquí les adjunto la imagen de un archivador, que también lo llamamos clasificador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando tenemos que controlar nuestra economía, pues en este archivador, en este clasificador, tenemos 3 entradas, ¿no? Una para los papeles que son nuestros gastos, una para cotizaciones de cosas que queremos comprar y una con ingresos, ¿no? Y a partir de este clasificador, este archivador, al tener ordenado esas cuentas, podemos darnos cuenta si podemos tomar alguna decisión sobre si comprar algún producto o no, ¿vale? Entonces, los clasificadores en computación eh, pues son arreglos similares, ¿no? Le damos información y estos clasificadores van viendo esta información, la van ordenando y, valga esa redundancia, la van clasificando para que así nos den una opción y nosotros podamos tomar una decisión como médicos, ¿sí? Entonces, dense cuenta que el trabajo de un clasificador en ningún momento es sustituir al médico, ¿no? Es que le sirva de guía o como auxiliar. Ante esta problemática, ante esta necesidad, pues me planteé algunas preguntitas y una hipótesis, ¿no? La primera era si era posible aplicar los clasificadores computacionales a este tipo de problema. Y la otra era, pues, una vez aplicados los clasificadores, pues ver qué tan efectivos son, ¿no? En cuestión de sensibilidad y especificidad, que son los que nos interesan en el caso de los diagnósticos de enfermedades, ¿no? Y otra, pues también preguntarme los precios, ¿no? Que era saber si es rentable. Y pues de aquí nace mi hipótesis, que yo creo que sí, sí es posible aplicar clasificadores. Y como resulta que en el territorio encontré que los pacientes con lupus varían, los rangos de evaluación de las pruebas clínicas de los pacientes con lupus alrededor del mundo varían, pues me enfocaré a los pacientes mexicanos, ¿no? Es lo que me interesa realizar. ¿Y cómo planear realizar esto? Pues pensé en utilizar registros médicos electrónicos. Los registros médicos electrónicos son formatos digitales de, de todas nuestras cuentas de enfermedades, ¿no? De si fuimos al doctor en tal fecha, que se encontró, y todo eso queda registrado en un archivo digital. Entonces, me propuse, ante esta hipótesis y esta necesidad, buscar un poquito de literatura sobre qué se ha hecho en esta parte, ¿no? Entonces encontré que sí, hay muchos estudios que hacen revisiones de los criterios de acuerdo a las asociaciones, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Está ACR, está EULAR, y pues se han hecho revisiones sobre estos criterios, se han ido modificando, se han modificando también en qué medida se van a evaluar estos criterios, pero hasta hace unos meses no encontraba pues trabajos disponibles en el área sobre clasificadores, vaya. Hasta que me topé con el trabajo de Sarah Murray, esta chica de aquí. Ella fue la primera persona que yo encontré en la literatura en implementar este aprendizaje máquina o este tipo de clasificadores sobre los registros médicos electrónicos de pacientes con LES para, pues, futuras diagnosis, ¿no? El detalle con esta investigación que realizó esta chica, pues, es que no utilizó una técnica de clasificación llamada Level Noise, la cual requiere de muchas pruebas, requiere
de muchas muestras, de muchos datos de pacientes, que sea muy grande y que nada más tengan algunas características, ¿no? No todas las pruebas que se han realizado. ¿Por qué? Porque a medida que vas incrementando estas cosas, a medida que incrementan las muestras, va mejorando el predictor, o el clasificador, vaya. Pero si lo haces muy compleja, la forma en que tú vas a dar la información, pues también se disminuye su precisión, ¿no? Entonces, también el detalle está en que como ella lo publicó en marzo del año pasado, pues ella no aplicó el nuevo criterio, ¿no? El criterio de Euler ACR 2019. Entonces, pues ahí se quedó un poquito atrás, ¿no? Pero pues la ventaja es que pues ya se comenzó con esta parte, ¿no? Otra de las ventajas es que es muy buen clasificador. La verdad es muy bueno para diagnosticar una enfermedad tan compleja como lo es el lupus. La verdad que sí lo ha hecho bien, ¿no? Pero también tiene otros detalles, que pues está basada en pacientes de California, en Estados Unidos. Y como les comentaba, hay diferencias en cuestiones de criterios de evaluación de los pacientes de Estados Unidos a los mexicanos. Y pues el clasificador no tuvo un proceso de seleccionar variables predictoras. Por variables predictoras es, si yo te realizo 5 pruebas y en esas 5 pruebas voy a medir 20 cositas para yo saber si tienes lupus o no, entonces las 20 cositas te las voy a meter al clasificador, ¿sí? Y cada una de esas 20 cositas son mis variables predictoras. Entonces ella no empezó a seleccionar variables predictoras. Si hubiera hecho eso, tal vez hubiera mejorado un poquito su clasificador, ¿sí? Porque era level noise. Y bueno, yo tengo como objetivo, pues, también desarrollar un clasificador como el de Sarah Murray para diagnosticar esta enfermedad sobre personas mexicanas a través de los registros médicos electrónicos para, pues, acercarme un poquito más a los criterios de Euler ACR y buscando también disminuir costos. Esto lo haría a través de seleccionar estos 20 parámetros, ¿no? Es decir, a lo mejor, ¿sabes qué? De los 20 parámetros que te estoy dando, a lo mejor 5 no son relevantes, ¿no? O no tienen tanta importancia como estos y pues no le quitan mucho margen de diferencia a mi clasificador, ¿no? Si mi clasificador diagnostica 90% con 90% de efectividad, puedes que lo haga el 89%. Entonces, al tener un 1% de diferencia, tal vez sea mucho, pero nos permite ahorrarnos una buena cantidad de costo, ¿no? Una buena cantidad de dinero. Y otra cosa que se me estaba pasando es que ya no solo es Sarah Murray la que está implementando clasificadores. Resulta que hace exactamente un mes, un grupo de iraníes también aplicó un tipo de clasificadores llamado clasificadores bayesianos a registros médicos electrónicos de personas de su país y encontraron también buenos resultados de acuerdo al criterio que ellos siguen, que es el criterio SLIC. Entonces, ¿cómo planeo lograr este objetivo general? Entonces, lo primero es tener todos estos registros médicos electrónicos y partirlo, ¿no? En lo que va a ser el grupo de entrenamiento para mi clasificador, el grupo que lo va a validar y el grupo que va a servir de pruebas para verificar si realmente está trabajando como yo quiero, ¿no? Aquí le puse validados de pacientes con lupus, pero también requeriría de personas que fueron descartadas, ¿no? Para que mi clasificador pueda decir, hay personas saludables, hay personas que fueron descartadas con lupus y personas que tienen lupus, y de esa forma el clasificador dirá, ¿sabes qué? Esta persona como podrá tener estas características, pero como ya fue descartada, se va ajustando solito, se va entrenando hasta que va a llegar a un punto de equilibrio en el que va a decir, ¿sabes qué? Estas personas tal vez tengan lupus, meterá al clasificador y le va a decir, si realmente tendría o no, con cierto margen de error, como todos. Porque al final de cuentas está sujeto por la forma en que lo vamos diseñando, ¿no? Y bueno, de ahí estudiar técnicas de selección a través de variables predictoras. Y esto lo planeo hacer a través de la ayuda de los reumatólogos, ¿no? Que los reumatólogos me vayan diciendo cómo es el algoritmo del criterio Euler ACR y qué parámetros tienen más importancia para que así pueda ir yo jugando con el predictor, ¿no? De ahí, pues, estudiar características de clasificadores, que eso ya es más del área de cómputo médico, ¿no? Y, bueno,
ante estos, tengo una serie de pasos que voy a realizar, ¿no? El primero es obtener o crear estos registros médicos electrónicos, los EHR. Sobre esto ya he estado trabajando. Originalmente lo primero que pensé fue en pedir al IMSS, pero pedir datos al IMSS es demasiado complicado y al momento de hoy pues no me han dado solución sobre los datos que he requisitado, ¿no? Entonces, a través de algunas instituciones, que de hecho el proyecto ISLES es de España, porque lo que quería primero era conseguir alguna base de datos para ir jugando con ella, sin importarme si eran de mexicanos o no, simplemente quería ver cómo eran este tipo de bases de datos para yo poder ir seleccionando las variables y viendo cómo se podía trabajar, ¿no? Y buscar qué tipo de clasificador me podría servir más. Pero el detalle está en que a la fecha de hoy, pues no he podido encontrar. Entonces, me estuve pensando que en la literatura comentaban que algunas bases de datos tenían pacientes mexicanos y dije, bueno, pues ahí va, ¿no? Entonces comencé a mandar correos a algunos institutos que manejaban estas bases de datos y pues por privacidad de datos pues no me lo cedieron. Otros me dijeron simplemente, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos este tipo de datos que tú estás buscando. Y otros simplemente pues lo vendían. Y pues hay un detallito actualmente aquí en Biomédicas de Illinois que desafortunadamente pues se nos ha retirado la beca que teníamos para seguir realizando este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, de momento había pensado en comprarla, pero como no tenemos la beca desde marzo, pues no va a ser factible para mí pues continuar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de aquí me planeo agarrar con personas a las cuales he estado contactando a través de redes para que me ayuden a crear esta base de datos a través de formularios de Google. Eh, y bueno, de antemano, pues no planeo cobrar por esta base de datos, ni pues, tampoco planeo pagar porque no tengo dinero, ¿verdad? Para pagar estos datos. Pero sí creo que sea importante que nos ayudemos para mejorar el diagnóstico aquí en México. Y bueno, de ahí, pues ya teniendo los registros médicos electrónicos ya particionados y todo, pues ahora sí me toca elegir estas variables, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ya, como se había platicado, es a través de los médicos, ¿no? Los médicos me van diciendo, ¿sabes qué? Este parámetro no influye tanto, y entonces yo podría pensar en quitarlo o no, ¿sí? Entonces ese va a ser mi proceso de selección de atributos o de variables. El tercer paso es meterlo ya a sistemas clasificadores. Por meterlo a sistemas clasificadores me refiero a ya construir el modelo a través de algún programita como Canai y ir jugando, ¿no? con todos estos clasificadores que planeo hacer. La ventaja que veo sobre Canine o el por qué yo quiero usarlo es porque Canine es muy interactivo, ¿sí? En Canine te abre una interfaz gráfica en la cual tú puedes meter la base de datos a través de ciertos cuadritos y de ahí le puedes pedir que te filtre de alguna forma, que te lo vaya trabajando con ciertos tipos de clasificadores para entrenarlos, su grupo de validación. Y lo mejor de todo esto es que te permite extraer esos modelos ya entrenados. ¿Sí? Entonces es la ventaja que le veo a Kame. Por eso quiero trabajar con este software. Ya de ahí, pues evaluar todos los clasificadores que yo obtenga. ¿Sí? Voy a contrastar los clasificadores. Pues eso es va a ser para saber si me serviría para lo que estoy haciendo o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo evaluar estos clasificadores? Esto se hace a través de algo que se llama métricas, ¿sí? Una de las métricas es la curva ROC, que esta mide la especificidad contra la sensibilidad, ¿sí? Y estos dos parámetros nos ayudan a decir si nuestro clasificador es bueno o malo. Ya de ahí, pues ya tener resultados finales, que es del conjunto de clasificadores que yo tengan, que yo considero buenos, pues contrastarlos en sensibilidad y especificidad contra el criterio Euler ACR. Y de ahí, al ya tener un nivel de criterio similar al de Euler ACR, ya agarrarme y ver por qué esos clasificadores pues, fueron buenos, ¿no? Porque si les recuerdo, el paso 3 era eliminar
El paso 2 era seleccionar atributos. Entonces, al haber seleccionado atributos, pues me va a decir estos parámetros de tal prueba clínica es necesario, y así puedo ir yo diciendo, sabes que al final, si requeríamos 20 pruebas, tal vez sean 17 las buenas, las que te van a ayudar bastante, y 3 no. Entonces, eso nos va a ayudar a reducir un montón el costo, ¿no? Y es lo que andamos buscando desde el inicio. Y bueno, para esto tenía un cronograma. En el cronograma lo planteé desde este mes inicios hasta finales de febrero. Pero les repito que pues no contábamos con el hecho de que se nos retirara el apoyo de INAOE, ¿no? Que de hecho tampoco es culpa de INAOE, ¿no? Esto ya es problema de que por la pandemia, ¿vale? Entonces, en mi cronograma de actividades, pues yo tenía planeado tener tener la base de datos a finales de septiembre para poder comenzar a implementar mis clasificadores y de ahí ver qué se podía obtener y ya de ahí escribir un artículo para promover el uso de estos clasificadores aquí en México y pues escribir mi tesis, que era el propósito de este tema, ¿no? De este proyecto. Y pues de aquí termino, nada más invitándoles a que me apoyen con esta parte de la base de datos si conocen a personas con lupus. No importa que no sea eritematoso, tengo planeado trabajar con la doctora Donaji para realizar un cuestionario con su respectivo protocolo de privacidad de datos para que se corra la voz y a través de mi correo, el que viene al inicio de la presentación. A ver, a través de... no lo puse. Bueno, mi correo es demontejo@inaoe.mx, ¿sí? demontejo@inaoe, con P al final, y .mx, ¿vale? Es mi correo del instituto. Nada más les pido que si conocen a personas con lupus, me mandan un correo, yo les hago llegar el formulario, lo llenan. ¿Para qué? Para que así pueda tener esta base de datos. Y una vez terminado este trabajo con el lupus eritematoso, que es el objetivo principal de debido al tiempo, puedes ya tener un segundo proyecto, ¿no? Que ya tengo registros de pacientes con otros tipos de lupus y ver cómo se pueden diferenciar para mejorar este diagnóstico, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la charla. Nos piden si puedes, ¿tu correo cuál es para escribirlo en el chat? Es D. Ajá. M-O-N-T-E-J-O. A ver, D. Ajá. M-O-N. T. Ajá. T. E. Ajá. Ajá. Es la de Díaz, ¿no? D Montejo, ¿no? Ajá, de Montejo. @ INAOE, así como viene aquí en la pantalla. Ajá. Pero con una P al final. Ajá. Y .mx. INAOEC. Ajá. Okay. Hay 1000 disculpas, pensé que le había puesto el correo aquí. Checa en el chat si aparece el correo, está bien escrito. A ver, permítanme. Vale. Por mientras te voy a pasar a leer una pregunta que tenemos. Nos dice de parte de Julia Trinidad, ella nos comenta, dado un clasificador, ¿cómo saber qué métrica elegir para evaluarlo? Bueno, esto ya viene como de manual en los libros de clasificadores. Porque hay distintos tipos de clasificadores, los de regla bayesiana y todo eso. Entonces, lo más confiable que haya dado hasta ahorita es a través de Weka, es utilizar la matriz de confusión, que te va a dar las medidas de los valores de los falsos positivos, falsos negativos, y verdaderos positivos y verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, esa matriz de confusión, tú puedes plantear la sensibilidad, especificidad, precisión y recall, todo eso a través de esa matriz. Entonces, creo que es como que la mejor cita, desde mi punto de vista. Ok. Mi correo sí está bien escrito allí. Ajá. ¿Sí? Vale. Sí.
Entonces, Ahí perdonen, por favor. vamos, si tienen alguna otra pregunta en el chat, la pueden escribir ahorita. Vamos a esperar a ver si hay otra. Pues si no, igual te agradecemos, Carlos, por la plática. No, Creo gracias a que ustedes. es interesante y a la vez no sé, altruista o trabajar en algo así para pues, todas las personas que sufren en cuanto a lupus. Enfermedades que pues no se le da tanta difusión y pues todos los problemas que contraen. Y bueno, a nombre de la comunidad y todo el grupo que formamos y que tú eres parte, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para esta charla. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Les recuerdo que esta charla va a estar grabada en YouTube. Nuestro canal es Comunidad Estudiantil de Física y ahí van a poder encontrarla. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Hasta pronto.